Hay lugares en México donde la noche no funciona igual que en el resto del mundo, donde el silencio no es descanso, donde los animales dejan de hacer ruido no porque estén dormidos, sino porque algo les avisó que era mejor quedarse quietos, donde los viejos saben cosas que nunca van a escribir en ningún libro, porque hay cosas que solo se entienden cuando uno ya las vivió. Esta noche 4 personas me contaron lo que encontraron en los ranchos donde crecieron. 4 historias, 4 lugares distintos en 4 estados de México. Y al final de este video les voy a revelar algo que las conecta a todas. Algo que ninguno de ellos sabía cuando me escribió, pero que cuando lo vean, no van a poder soltar. Quédense hasta el final. Rodrigo tiene 44 años. Vive en la ciudad de Durango desde hace más de 20. Trabaja en una ferretería. Tiene 2 hijos. Lleva una vida completamente normal. Pero hay una cosa que carga desde los 16 años que nunca le ha contado a nadie de su familia, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni al sacerdote de su parroquia, aunque estuvo a punto varias veces. La razón por la que nunca contó nada es simple. Sabe que si lo hace, va a tener que explicar por qué nunca volvió al rancho donde creció. Y no tiene forma de dar esa explicación sin que lo miren diferente para siempre. Creció en una zona que los locales llaman el Llano Frío, a 70 kilómetros de la ciudad de Durango. No es un nombre en ningún mapa oficial, es un nombre que la gente de ahí usa porque en esa zona, aunque sea pleno verano y el sol esté pegando fuerte todo el día, hay 2 momentos específicos en que el frío llega sin razón: al amanecer y justo después del atardecer. Un frío que no es de temperatura, porque el termómetro no baja lo suficiente para justificarlo. Es un frío que uno siente en el centro del pecho, como cuando uno entra a un cuarto donde acaba de pasar algo malo y el ambiente todavía lo guarda. Los viejos de ahí dicen que el llano respira, que esa tierra está sobre algo, que debajo hay algo que nunca se fue del todo. Rodrigo creció escuchando eso y nunca le dio importancia. Los viejos siempre dicen cosas así. Uno crece, trabaja la tierra y aprende que el campo tiene sus propias explicaciones para todo. Hasta que una noche de temporada de siembra, con 16 años, fue solo al potrero del fondo a revisar el sistema de riego y encontró el pozo. El pozo siempre había estado ahí. Era parte del paisaje, como los magueyes o las piedras. Estaba en una esquina del potrero que casi nadie usaba, cubierto con una tabla de madera vieja y gruesa. Nadie hablaba de él, nadie lo revisaba. Era simplemente una cosa que estaba ahí desde antes de que cualquiera en la familia pudiera recordar. Esa noche, cuando Rodrigo llegó al potrero con la luz del atardecer casi agotada, la tabla no estaba en su lugar. Estaba corrida hacia un lado, no caída, no rota, no arrastrada por el viento, corrida limpiamente, como si alguien la hubiera empujado con cuidado desde un lado para dejarla así. Y del pozo salía un olor. No era olor a agua estancada, aunque los pozos abandonados huelen así. No era olor a tierra mojada, era otra cosa completamente. Un olor denso y pesado que uno percibe en la garganta antes que en la nariz. El tipo de olor que el cuerpo reconoce antes que la mente y que hace que algo primitivo en uno quiera alejarse sin siquiera entender por qué. Rodrigo me dijo que ese olor lo asocia, hasta el día de hoy, con el olor de carne que lleva varios días expuesta al sol. Se acercó al borde. Sé que la mayoría de ustedes en este momento están pensando lo mismo que yo pensé cuando lo leí. No te acerques. Pero tenía 16 años. Era de noche en un lugar donde había vivido toda su vida. Y la curiosidad en esa edad es más fuerte que cualquier instinto de conservación. Se asomó al borde del pozo y miró hacia abajo. El pozo tenía unos 6 o 7 metros de profundidad. En el fondo vio algo blanco. Al principio pensó que era una piedra grande o quizás un animal que había caído.
pero mientras sus ojos se ajustaban a la oscuridad del interior, lo blanco se movió. No fue un movimiento violento, no fue algo que saltara o que sacudiera. Fue un movimiento lento y casi delicado, como el de alguien que lleva mucho tiempo dormido en una posición incómoda y empieza a despertar sin terminar de hacerlo. Y luego, muy despacio, levantó la cara hacia arriba, hacia él. Lo que había en el fondo del pozo tenía forma humana, tenía cara, tenía hombros, tenía brazos. Todo lo que debería tener una persona estaba ahí, pero los ojos eran completamente blancos, no nublados como los de un ciego, no cubiertos por ninguna membrana, completamente blancos, sin pupila, sin iris, sin ningún detalle que indicara que alguna vez hubieran sido ojos normales, como si donde deberían estar los ojos hubiera solo piel blanca estirada. Y miraba hacia arriba, miraba directamente hacia Rodrigo, aunque desde 6 metros de profundidad, en la oscuridad casi total de ese atardecer tardío. Eso debería ser imposible. Eso fue lo que más lo marcó, no los ojos, que lo mirara como si pudiera verlo perfectamente, como si los ojos blancos no fueran una limitación, sino simplemente una forma diferente de ver. Rodrigo se quedó paralizado, no por valentía, sino porque el cuerpo a veces hace eso. Simplemente deja de responder cuando lo que está procesando es demasiado para que el cerebro lo maneje en tiempo real. Se quedó 4 o 5 segundos que él describe como los más largos de su vida, mirando hacia abajo, y la cosa del fondo del pozo mirando hacia arriba. Y en esos segundos, la cosa abrió la boca. No gritó, no habló, no emitió ningún sonido. Simplemente abrió la boca muy despacio y la siguió abriendo. Y la siguió abriendo mucho más de lo que una mandíbula humana debería poder abrirse, hasta que la parte inferior de la cara estaba completamente separada de la superior, colgando, y el interior era solo oscuridad. Ahí fue cuando el cuerpo de Rodrigo decidió funcionar de nuevo. Corrió sin mirar atrás, corrió los 20 minutos que separaban el potrero del fondo de la casa del rancho, sin detenerse, sin voltear, tropezando en la oscuridad con las piedras del camino que de día conocía de memoria. Llegó jadeando, con las rodillas temblando, incapaz de hablar. Su padre salió al escuchar el ruido y le preguntó qué había pasado. Rodrigo le dijo que se había caído en el camino y que le había entrado el susto. Nada más. Nunca le contó la verdad. 3 días después, su tío Bernardo fue al mismo potrero a terminar el trabajo que Rodrigo había dejado sin hacer. Volvió al rancho a media tarde, cuando todavía era de día. Volvió callado, y esto es importante porque el tío Bernardo era el tipo de hombre que nunca volvía callado de ningún lado. Era ruidoso, conversador, de los que llegan silbando o contando algo. Esa tarde entró al patio del rancho, se sentó en su silla de siempre y se quedó mirando hacia un punto fijo en la pared durante casi 1 hora sin decir nada. Esa noche, en la cena, sin que nadie le preguntara nada, sin ningún contexto, dijo: «Hay que tapar ese pozo con cemento». El padre de Rodrigo le preguntó cuál pozo. El tío dijo: «El del potrero del fondo. Hay que taparlo bien, con cemento. Mañana». Nadie preguntó por qué. Al día siguiente contrataron 2 peones, compraron cemento y taparon ese pozo con una losa gruesa sobre la que echaron tierra encima. Lo hicieron en silencio, sin discutirlo, sin que nadie dijera nada más sobre el tema. Y nunca, en toda la vida que les quedó a esas personas, volvió a mencionarse ese pozo. El tío Bernardo fue solo, sin saber lo que Rodrigo había visto, sin que nadie le contara nada, y llegó exactamente a la misma conclusión, con la misma urgencia, sin preguntas y sin explicaciones. ¿Qué fue lo que vio el tío Bernardo en ese potrero? Rodrigo nunca se lo preguntó, y ya no puede hacerlo, porque el tío Bernardo murió hace 3 años de un infarto.
a las 4 de la mañana, en la cama de su casa en Durango, sin haber hablado nunca de esa tarde. Rodrigo me dijo que pasó por el rancho hace 2 años, cuando fue a un velorio en la región. Aprovechó para caminar hasta el potrero del fondo. La losa de cemento sigue ahí, cubierta de tierra y de pasto, y me dijo que cuando se paró cerca, sin acercarse demasiado, sintió algo que no supo cómo describir bien con palabras. Solo me dijo, era como cuando uno pone la oreja en la tierra y escucha cosas que normalmente no escucharía, pero sin poner la oreja, desde lejos, como si debajo de esa losa hubiera algo que todavía respiraba. No se acercó más, se fue. El pozo sigue tapado, y lo que sea que había dentro, si es que sigue ahí, nunca ha vuelto a mostrar señales, o eso espera Rodrigo. Hay algo sobre el terreno del Llano Frío que Rodrigo descubrió años después, revisando documentos viejos del municipio. Se los voy a contar al final de este video, cuando todas las piezas de esta noche encajen. Por ahora vamos con la segunda historia. Consuelo tiene 61 años. Nació y creció en una comunidad pequeña en la Tierra Caliente de Michoacán, en esa región del occidente de México, donde el calor no es como el calor del resto del país. No es húmedo como el de la costa, ni seco como el del norte. Es un calor denso y quieto que se instala en el ambiente como si perteneciera ahí, como si fuera parte de la arquitectura del lugar. La gente de afuera llega y en 2 días está agotada sin entender por qué. La gente que creció ahí ni lo nota. Es también una región con una tradición oral muy específica y muy guardada, con conocimientos que no se escriben, que se transmiten de boca a oído, de abuela a nieta, de curandero a aprendiz. El tipo de cosas que cuando los viejos mueren sin haber encontrado a quien contárselas, simplemente desaparecen del mundo. Consuelo tardó 4 días en terminarme de escribir su historia. Me lo dijo en la primera línea. Lo empecé 3 veces y lo borré antes de mandarlo. A la 4ª lo mandé antes de arrepentirme otra vez. Lo que pasó fue una noche de agosto de 1987. Consuelo tenía 22 años. Esa noche hacía el calor que hace en la Tierra Caliente en agosto, que es un calor que no deja dormir aunque uno esté muerto de cansancio. Sus hermanos ya estaban afuera en el patio, tirados en sus petates. Ella salió más tarde y se acomodó cerca de la barda del fondo del rancho, donde había un árbol viejo que su abuelo había plantado décadas atrás y que daba una sombra enorme. Era un árbol que a Consuelo siempre le había incomodado un poco de noche. No sabía explicar por qué. De día era simplemente un árbol grande y frondoso. De noche sus ramas se convertían en siluetas negras e irregulares contra el cielo. Y había algo en la forma que tomaban que no le gustaba, pero el fresco estaba ahí y el calor era insoportable, y se durmió. Despertó de golpe sin saber qué hora era. La luna estaba alta, así que debía ser pasada la medianoche. Despertó sin razón aparente, con esa sensación que el cuerpo conoce antes que la mente, la sensación de que algo en el entorno cambió mientras dormías. Lo primero que notó fue el silencio. Para los que nunca han dormido en el campo en verano, el silencio total no existe. Siempre hay grillos, siempre hay sapos, siempre hay algo moviéndose entre las plantas o volando bajo. Esos sonidos son tan constantes que uno deja de escucharlos conscientemente. Se vuelven parte del fondo, como el ruido del tráfico para alguien que vive en la ciudad. Cuando de repente no están, el cuerpo lo nota aunque la mente todavía no sepa por qué se despertó. Esa noche no había nada, ni un sonido. Silencio completo y absoluto, como si todo lo que vivía en ese rancho y en los alrededores hubiera decidido al mismo tiempo quedarse completamente quieto. Lo segundo que notó fue que el árbol tenía algo en las ramas. Al principio pensó que era ropa,
En los ranchos uno cuelga ropa en lugares poco convencionales y en la oscuridad un bulto de ropa puede verse raro. Era grande, oscuro y colgaba de una de las ramas más altas, pero mientras lo miraba, el bulto se movió. No se agitó por el viento, porque esa noche no había viento. Se movió con intención, lentamente, como si se estuviera reacomodando, como si llevara mucho tiempo en esa posición y de pronto decidiera cambiarla. Y entonces se dio cuenta de que tenía piernas largas y delgadas que colgaban de la rama y se balanceaban con suavidad, demasiado largas para ser de cualquier animal que uno podría encontrar en un árbol de esa región, demasiado quietas y controladas para ser del viento. No podía gritar. Quería hacerlo, pero era exactamente como en esos sueños donde uno intenta correr y las piernas no responden, donde uno intenta gritar y la voz no sale. El cuerpo entero se negó a moverse. Se quedó helada en su petate, aunque el calor de esa noche seguía siendo el mismo calor denso y pesado de siempre. Helada por dentro, sudando por fuera, paralizada. La figura en el árbol dobló el cuerpo hacia abajo muy lentamente. No cayó, no se soltó. Se dobló con un control que una articulación humana no debería tener, como si los huesos de su cuerpo funcionaran diferente a los de cualquier persona. Y en ese movimiento, Consuelo le vio la cara. Era cara de mujer, pelo largo y negro que caía hacia abajo, hacia el suelo, porque estaba completamente colgada de cabeza, con las piernas enrolladas en la rama y el cuerpo entero colgando hacia abajo. Los ojos estaban abiertos y fijos, mirando directamente hacia donde Consuelo estaba, y la boca tenía una sonrisa demasiado grande para caber en una cara humana. Lo que la salvó fue su hermano Heriberto, que se levantó a orinar y al pasar junto a ella, vio que tenía los ojos abiertos y la expresión completamente desencajada. La sacudió por el hombro, le habló, le preguntó qué tenía. Cuando Consuelo pudo reaccionar, solo fue capaz de señalar el árbol. Heriberto miró el árbol, luego la miró a ella, luego volvió a mirar el árbol, durante un momento que duró más de lo que duraría si no hubiera absolutamente nada ahí. «No hay nada», le dijo. «Vamos adentro». La tomó del brazo y la metió a la casa. Cerró la puerta. No encendió ninguna luz. No despertó a sus padres. No dijo nada más. Solo se sentó en una silla en el pasillo frente a la puerta y se quedó ahí. Consuelo lo vio desde su cuarto durante el resto de la noche. Heriberto sentado en esa silla, sin dormir, mirando la puerta, sentado ahí hasta que el cielo empezó a aclarar. A la mañana siguiente encontraron que la rama más alta del árbol, la más gruesa, la que soportaba el peso de todo el árbol, estaba partida, no caída, no arrancada, no colgando, partida a medias, partida limpiamente, con el corte completamente horizontal, como si alguien la hubiera tomado con las dos manos y la hubiera doblado hasta romperla. Y la rama no estaba debajo del árbol donde debería haber caído. Estaba a 3 metros de distancia, en el patio, como si la hubieran lanzado. El padre de Consuelo dijo que había sido el viento. Esa noche no hubo viento. Consuelo nunca volvió a dormir en ese patio, ni ese verano, ni ningún verano después. Le pregunté a Consuelo si alguna vez habló con su hermano Heriberto sobre esa noche. Me dijo que no, que nunca, en ningún momento de sus vidas, ni en los días siguientes, ni en las décadas que vinieron después, ninguno de los dos mencionó lo que había pasado esa noche de agosto. Era un acuerdo silencioso entre los dos, una cosa que existía entre ellos como un espacio vacío que los dos evitaban. Heriberto murió hace 5 años. Consuelo fue a ayudar a ordenar sus cosas y entre ellas encontró un cuaderno escolar viejo, de los de cuadros chicos, escondido en el fondo de una caja con cosas de cuando eran jóvenes. Lo abrió. Adentro, en la primera página,
había un solo dibujo, hecho con pluma, con mucho detalle para ser solo un dibujo en un cuaderno. Una figura colgada de un árbol, con el pelo largo cayendo hacia abajo, con el cuerpo doblado hacia afuera de las ramas, con la cara mirando hacia abajo, y debajo del dibujo, con la letra de Heriberto, una fecha, la fecha de esa noche de agosto de 1987. Su hermano nunca habló de esa noche, pero tampoco la olvidó nunca. Heriberto estuvo despierto toda esa noche en esa silla mirando la puerta. Igual que Rodrigo nunca le contó nada a su familia sobre el pozo. Igual que el tío Bernardo tapó el pozo sin dar ninguna explicación. ¿Por qué los que ven estas cosas no hablan? ¿Qué hay en este tipo de experiencias que hace que la gente guarde silencio durante décadas en lugar de contarlo? La respuesta puede estar en la tercera historia de esta noche. Escuchen. Ismael tiene 42 años. Vive en Ciudad Juárez desde hace 12. Trabaja en una empresa de logística. Tiene una vida ordenada y tranquila. Y me escribió con una advertencia desde la primera línea. No soy de los que cuentan estas cosas. No creo en aparecidos, ni en nada de eso. Pero llevo 12 años con el mismo sueño recurrente, y ya me cansé de cargarlo solo. Creció en un rancho ganadero al norte de Chihuahua, en esa zona donde la sierra empieza a abrirse hacia la planicie, y el paisaje se convierte en esa combinación específica del norte que es rocas, tierra rojiza, nopaleras bajas y cielos tan grandes que uno siente que el horizonte está demasiado lejos. Desde los 12 años, su trabajo en el rancho era llevar los caballos al abrevadero, un arroyo a 20 minutos caminando, y traerlos de vuelta antes de que oscureciera del todo. Lo hizo cientos de veces a lo largo de 4 años. Era la tarea más rutinaria de su vida, un camino que conocía tan bien que podía hacerlo pensando en otra cosa, que es exactamente lo que hacía la mayoría de las veces, hasta la tarde que no llegaron todos de regreso. Esa tarde fue igual que todas las otras, hasta el momento en que caminando de vuelta desde el abrevadero, el más viejo de los caballos se detuvo en seco en la mitad del camino. Era un alazán que tenían desde antes de que Ismael naciera, el caballo más tranquilo del rancho, el que nunca se asustaba con nada, el que cruzaba sin dudar los arroyos crecidos en temporada de lluvias, el que seguía caminando aunque los otros se encabritaran. Ese caballo se detuvo como si hubiera encontrado una pared invisible, con las orejas apuntando hacia arriba y hacia adelante, con las fosas nasales abiertas, respirando fuerte y rápido, los ojos fijos hacia la loma del cerro. Ismael miró hacia donde miraba el caballo. En lo alto de la loma, recortado contra el cielo que ya empezaba a ponerse naranja por el poniente, había un jinete a caballo. Era una imagen normal en ese rancho. Había gente a caballo constantemente, vecinos, trabajadores de otros terrenos, personas de paso. Un jinete parado en una loma no era nada extraordinario, pero este jinete no se movía, completamente inmóvil, él y su caballo, los dos parados en lo más alto de la loma como si fueran una fotografía, mirando hacia donde estaba Ismael. Ismael esperó unos segundos. Luego levantó la mano para saludar, como saluda cualquier ranchero cuando ve a alguien a distancia. El jinete no devolvió el saludo, no se movió, no hizo nada. Y entonces Ismael notó lo que hizo que la sangre se le enfriara completamente. El jinete no tenía cabeza. No era una cuestión de ángulo o de luz mala. No era que tuviera la cabeza agachada hacia adelante o hacia un lado. Por encima del cuello del hombre no había nada. El cuello terminaba limpiamente, sin bordes irregulares, sin sangre, sin ninguna señal de daño o violencia. Solo terminaba, como si esa fuera simplemente su constitución, su forma natural, como si nunca hubiera necesitado una cabeza para existir. Los caballos empezaron a agitarse.
El alazán dio 2 pasos hacia atrás. Los otros intentaron girar y apartarse. Los caballos saben cosas que los humanos tardamos segundos en procesar. El jinete sin cabeza empezó a bajar la loma hacia ellos, no corriendo, caminando, con una calma absoluta que era peor que cualquier velocidad, porque implicaba que no tenía ninguna prisa, que sabía perfectamente a dónde iba y que iba a llegar de todas formas. Ismael le dio con los talones al alazán y soltó las riendas de los otros caballos y corrió. No miró atrás en todo el camino de regreso. Escuchó durante lo que le pareció más de 1 kilómetro el sonido de los cascos de otro caballo detrás de él, un sonido sordo y regular sobre la tierra seca del camino, que no aceleraba ni se acercaba, pero tampoco desaparecía, y llegó al rancho sin poder respirar bien, con las manos temblando sobre las riendas. Su padre salió al verlo llegar así. Ismael le dijo que había un extraño en el camino que lo había seguido. Su padre tomó el rifle, salió, recorrió el camino hasta la mitad. No encontró a nadie. No encontró huellas de otro caballo además de las propias. Los caballos que Ismael había soltado llegaron solos al rancho esa noche, excepto el alazán. El alazán nunca volvió. Su padre lo buscó durante 3 días en todo el terreno y en los alrededores. No encontró al caballo. No encontró señales de que hubiera caído en algún barranco o hubiera muerto de alguna forma. No encontró nada. El caballo desapareció como si nunca hubiera existido. Meses después, Ismael habló con un trabajador viejo del rancho y le contó lo que había visto en el camino al abrevadero. El viejo no se sorprendió, no puso cara de incredulidad, solo le preguntó, ¿a qué hora fue? Ismael le dijo que serían como las 5:30 de la tarde. El viejo asintió y dijo, ya sé, no pases por ese camino después de las 4. Ismael le preguntó por qué era lo que había en ese cerro, cómo se llamaba eso. El viejo le dijo que los que habían vivido en ese rancho antes que ellos llamaban a esa loma el Cerro del Guardián, y que lo que vivía ahí no era nuevo, que estaba ahí desde mucho antes de que cualquiera pudiera recordar, y que la regla de las 4 de la tarde existía desde siempre, pero que nadie se la explicaba a los jóvenes porque esperaban que el sentido común fuera suficiente. El sentido común no siempre es suficiente. Ismael tiene 42 años. Maneja de noche a veces por su trabajo, por carreteras largas y despejadas del norte, y todavía mira por el espejo retrovisor regularmente, solo para asegurarse de que en el camino detrás de él no hay nadie que lo siga. 3 historias. Un pozo tapado en Durango, un árbol en Michoacán, un cerro en Chihuahua. Y hay algo que une a estos 3 lugares con la 4ª historia de esta noche, que es la que más me costó terminar de leer la primera vez. Esta es la historia de Petra. No me dio su apellido, no me dio el nombre del rancho ni del municipio. Solo me dijo que era en Tamaulipas, en zona de sierra, y que al final de su correo escribió algo que llevo semanas pensando. No digas el nombre del lugar, lo que vive ahí puede escuchar cuando alguien lo nombra. No voy a decir el nombre del lugar. Petra tenía 13 años cuando pasó esto. Vivía con sus padres y sus abuelos maternos en un rancho que su familia había habitado por 3 generaciones. Era el tipo de comunidad pequeña donde todos se conocen, donde los problemas se resuelven entre vecinos antes de llamar a cualquier autoridad, donde el médico queda a 4 horas y la gente aprende a funcionar sin él la mayoría del tiempo. Su abuela materna era curandera, no del tipo que cobra por servicios, no del tipo que hace demostraciones públicas. Era del tipo más antiguo y más discreto, la persona a quien la gente acudía cuando algo no tenía nombre conocido, cuando el doctor había dicho que no era nada y el malestar seguía. Del tipo que sabe cosas que no aprendió en ningún libro,
Desde que Petra tiene memoria, su abuela le repitió una regla. Se la repitió de formas distintas en momentos distintos, pero siempre era la misma. Nunca respondas si escuchas tu nombre llamado desde el monte. No importa de quién sea la voz. No importa qué tan segura estés de reconocerla. No importa si es la voz de alguien que quieres. No respondas. Era una regla que Petra tenía tan incorporada que nunca la cuestionó. Era como saber que no se debe tocar el fuego. Una verdad de funcionamiento básico que uno aprende tan pronto que ya no recuerda haberla aprendido, hasta la noche de octubre en que se le olvidó completamente. Era noche de luna llena, frío seco de sierra, el tipo de frío que huele a pino y a tierra fría y que entra por la nariz con una limpieza que el frío de las ciudades no tiene. Petra estaba en su cuarto intentando dormir, pero había algo en esa noche que la mantenía despierta sin razón concreta, una inquietud que no era miedo exactamente, sino algo más parecido a la sensación de esperar algo sin saber qué. Y entonces escuchó su nombre, una voz desde afuera, desde el lado del monte que empezaba justo detrás de la barda trasera del rancho. Una voz suave y cuidadosa, del tipo que usa alguien que no quiere despertar a los demás, que solo quiere que la escuches tú. Reconoció la voz inmediatamente. Era la voz de su prima Lucía, su prima que vivía en el rancho contiguo, a 20 minutos a pie. Su prima con quien se llevaba como si fueran hermanas. Su prima que a veces, especialmente en noches de verano calurosas, se escapaba para ir a visitarla. Y en ese momento exacto, con esa voz familiar en el oído, con la certeza absoluta de saber quién era, se le fue completamente de la cabeza todo lo que le había enseñado su abuela. Se levantó, se puso los zapatos, se acercó a la ventana y respondió: «Lucía, ¿qué haces aquí a esta hora?». Silencio, 2 segundos de silencio completo, y luego, desde afuera, desde el lado del monte, la voz dijo: «Aquí estoy, asómate a la barda». Y algo en esa frase detuvo a Petra en seco. No fue miedo inmediato, fue algo más pequeño y más específico. Fue darse cuenta de que su prima Lucía usaba la palabra asómate todo el tiempo. Sí, pero nunca decía asómate a la barda. Esa combinación de palabras, con ese orden y esa cadencia, no era como Lucía hablaba. Era casi correcto, 95% correcto, pero ese 5% que faltaba era suficiente para que algo en el fondo de la mente de Petra levantara una alarma. Era como si alguien hubiera escuchado hablar a Lucía durante mucho tiempo. Hubiera aprendido los patrones generales de su voz y de su forma de hablar, pero no hubiera terminado de entender los detalles finos, los pequeños hábitos específicos, las palabras exactas que esa persona usaría en cada situación. Petra no se movió hacia la barda. La voz volvió a llamarla, más cerca esta vez. Había avanzado hacia la barda durante los segundos en que Petra estaba quieta. «Petra, ya estoy aquí. ¿Por qué no sales?». Fue al cuarto de su abuela y la despertó. Su abuela escuchó lo que Petra le dijo en menos de 30 segundos. No preguntó nada, no pidió más detalles. Se levantó de la cama, tomó su rebozo negro del gancho donde siempre lo colgaba. Le dijo a Petra que fuera al cuarto de sus padres y que no saliera, y salió sola al patio. Tenía 72 años. Salió sola, de noche, al patio de su rancho en Tamaulipas, a hablar con lo que sea que estaba del otro lado de la barda. Petra se quedó con sus padres, que habían despertado, los 3 juntos en el cuarto escuchando en silencio. El padre quería salir. La madre lo detuvo. Se quedaron quietos. La abuela de Petra habló con algo durante casi 20 minutos. No escucharon lo que ella decía porque hablaba muy bajo, con una cadencia que no era conversacional, sino más parecida a algo ritual, concentrado, como alguien que recita algo que sabe de memoria y que requiere precisión. Pero sí escucharon a la voz del monte responderle:
y esa voz ya no sonaba como Lucía. Sonaba como algo que había escuchado hablar a Lucía alguna vez y había guardado esos sonidos en algún lugar. Y los estaba reproduciendo ahora, pero mezclados, superpuestos, sin terminar de entender la coherencia que debería existir entre ellos. Era la voz de Lucía, pero fragmentada, rota, como una grabación dañada donde las palabras se alargan en los lugares equivocados, donde los tonos no coinciden con el significado, donde la familiaridad de la voz choca con algo en ella que es completamente ajeno y completamente frío. Después de casi 20 minutos, la abuela de Petra entró a la casa. Se lavó las manos en el lavabo de la cocina, muy despacio, con mucho cuidado, como si se estuviera sacando algo de encima que requería atención. Se sirvió un vaso de agua, los miró a los tres y se fue a su cuarto sin decir una sola palabra. A la mañana siguiente, Petra le preguntó qué había sido eso, qué había en el monte, qué le había dicho. Su abuela le dijo: hay cosas en el monte que llevan mucho tiempo ahí, que aprendieron a observar, que aprendieron a imitar, y que cuando una persona responde, cuando dice su propio nombre de vuelta hacia el monte, eso les da algo. Petra le preguntó qué les daba. Su abuela dijo: acceso. Petra le preguntó qué significaba acceso exactamente. Su abuela la miró un momento antes de responder y luego dijo: significa que saben dónde estás y que ya saben quién eres y que ya pueden encontrarte aunque no estés en el monte. No dijo más. Esa mañana la madre de Petra llamó al rancho de los tíos para saber cómo estaba Lucía. Lucía llevaba 3 días con fiebre alta. No había salido de su cama en todo ese tiempo. No había ido a ningún lado. No había estado en ningún lugar que no fuera su cuarto en el rancho de sus padres. Petra nunca volvió a tener la ventana abierta de noche. Su abuela vivió 8 años más después de esa noche. 8 años en los que nunca mencionó lo que había pasado. Nunca explicó qué le había dicho a lo que estaba del otro lado de la barda. Nunca dijo si se había ido o si solo se había callado. Cuando murió, Petra buscó entre sus cosas algún papel, alguna anotación, algo que explicara lo que ella sabía. No encontró nada. El conocimiento murió con ella. Y desde entonces, cuando alguien llama a Petra por su nombre y ella no puede ver quién es, siempre espera a verle la cara antes de responder. Siempre, sin excepciones, sin importar qué tan segura esté de reconocer la voz. 4 historias, 4 personas que no se conocen entre sí, 4 ranchos en 4 estados distintos de México. Y ahora les voy a decir lo que prometí al principio. Rodrigo investigó la historia del terreno del Llano Frío años después de lo que vivió. Revisó documentos viejos del municipio y descubrió que ese terreno, décadas antes de que su familia lo comprara, había sido usado como lugar de entierro informal. No un panteón con cruces y registros, un lugar donde depositaban a los que morían sin nombre, sin familia, sin nadie que los reclamara. Gente que moría de paso, trabajadores que caían enfermos lejos de casa, personas que no tenían a nadie esperándolos en ningún lugar, muertos sin nombre, sin duelo, sin nadie que dijera quiénes habían sido. Consuelo le preguntó a su madre sobre la historia del árbol del patio del rancho, meses después de esa noche. Su madre le contó que su propia abuela le había dicho alguna vez que ese árbol estaba plantado sobre un lugar donde habían encontrado huesos años atrás, huesos que nadie pudo identificar, que los volvieron a enterrar en el mismo lugar porque no había a dónde más llevarlos, sin nombre, sin historia, sin nadie que supiera quiénes eran. El Cerro del Guardián en Chihuahua. Ismael lo investigó también. Un pariente mayor le contó que décadas antes de que él naciera, una familia entera había desaparecido de un rancho cercano a esa loma. No hubo enfermedad, no hubo accidente conocido.
simplemente dejaron de estar. El único testimonio fue el de un niño que dijo haberlos visto irse a pie hacia el cerro, siguiendo a alguien a caballo. Los cuerpos nunca aparecieron. Los nombres existen en algún registro viejo de algún municipio, pero nadie en la región los recuerda ya. Y la abuela de Petra, cerca del final de su vida, le dijo algo que lo une todo. Le dijo: las cosas que imitan no nacen, se forman. Se forman donde hay dolor que no encontró salida, donde hay muertos que no fueron llorados, donde alguien se fue y nadie pronunció su nombre después. Y mientras más de eso hay en un lugar, más crece lo que vive ahí, más aprende, más se parece a algo que uno podría confundir con una persona. 4 ranchos, 4 estados, 4 historias sin conexión aparente, y en todos, muertos sin nombre, personas que se fueron sin que nadie las llorara, sin que nadie dijera quiénes habían sido, y algo que se formó en esos lugares con todo ese dolor acumulado, algo que aprendió a observar, a imitar, a esperar, algo que todavía está ahí, en esos campos, en esos cerros, en esos pozos tapados con cemento, esperando que alguien se acerque demasiado, o que alguien responda cuando lo llaman por su nombre. No sé si todo esto es real en el sentido en que uno entiende normalmente lo que es real. No tengo forma de probarlo ni pretendo tenerla. Lo que sí sé es que 4 personas distintas, en 4 lugares distintos, sin conocerse entre sí, vivieron cosas que comparten una lógica interna tan consistente que es difícil ignorarla, y que los viejos en todos los casos lo sabían. Los viejos siempre lo saben. El problema es que los viejos se mueren, y el conocimiento que tienen no siempre encuentra a alguien que lo reciba antes de que sea demasiado tarde. Si creciste en un rancho y viviste algo que no tiene explicación, cuéntalo en los comentarios, lee todo. Y si conoces a alguien que tenga una historia de este tipo, mándale este video. Suscríbete a Relatos en la Oscuridad Reales si todavía no lo has hecho. Hay muchas más historias esperando. Y la próxima vez que escuches tu nombre llamado desde afuera de la casa, desde el patio, desde el monte, desde cualquier lugar donde no puedas ver quién es, no respondas.